Buenas noches, licenciado. En esta semana hablaré de la semana 3, los temas que tocamos en la semana 3, para el cual iniciaré con una pequeña introducción. El cuerpo humano es capaz de percibir el mundo que rodea gracias a un complejo sistema de recepción y procesamiento, el sistema somatosensorial. Este sistema nos permite sentir el tacto, la presión, la temperatura, el dolor y la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Para comprenderlo a profundidad es necesario unir tanto la fisiología, histología y anatomía para poder entender y sintetizarlo más. Ok, el sistema somatosensorial funciona como una red de receptores distribuidos en la piel, músculos y articulaciones. Estos receptores captan estímulos mecánicos, térmicos o dolorosos eh, y los transforma en impulsos eléctricos que viajan por las vías nerviosas hasta el cerebro. Ahí bueno, las estructuras como la corteza somatosensorial procesan la información y nos permite experimentar las sensaciones con claridad. También, bueno, los pasos para el sistema somatosensorial. El primero es el inicio del receptor. Todo comienza con los receptores que tenemos en la piel, músculos o ya también sea por las articulaciones. Ellos detectan estímulos como presión, temperatura o dolor. El segundo sería la neurona del primer orden. La señal viaja por la neurona hasta entrar a la médula espinal. En tercer punto tenemos a la neurona del segundo orden. Aquí es donde se diferencian las dos vías. En la vía de la columna dorsal, la señal sube y cruza al lado bulborraquídeo. Y por otro lado tenemos en la vía anterolateral, la señal cruza al lado inmediatamente en la médula espinal. En el cuarto punto tenemos a la neurona de tercer orden. Después de la información, sube hasta el tálamo, que funciona como una estación de relevo y organiza la señal. En el quinto punto y por último sería la neurona de cuarto orden. Finalmente, el tálamo envía la información a la corteza somatosensorial, ubica en el lóbulo parietal del cerebro. Ahí tomamos conciencia de lo que sentimos, ya sea el dolor, el calor, la presión o la posición de nuestro cuerpo. Y bueno, gracias a estos pasos, el cerebro puede interpretar de forma precisa los estímulos del entorno y del propio cuerpo, ¿no? Ahora tenemos a los cortes. Tenemos dos tipos de cortes. Es el corte Fletching y el corte Charcot. Una pequeña introducción que busqué, bueno, en estos cortes, el corte nos menciona, el corte Fletching es una técnica neuroanatómica para estudiar las vías de conducción nerviosa y las conexiones del sistema nervioso central, mientras que el corte Charcot es un corte coronal del cerebro a nivel de los cuerpos mamilares que permiten visualizar el diencéfalo, los núcleos basales y el tronco encefálico. A continuación veremos qué partes tienen el corte Fletching y el corte Charcot. Ahora el corte que estamos observando es el corte de Charcot del cerebro. Esta es una lámina que Lamis nos proporcionó para poder repasar. Acá podemos ver el cuerpo calloso. En esta parte el septum pellucidum. Abajito del septum pellucidum se encuentra el cuerpo del fornix. Ese es el cuerpo del fornix. Cuerpo del fornix.
Después del cuerpo del fornix tenemos al tálamo. Este agujero que vemos por acá, ese sería el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales, en este caso, serían estos. El lobo pálido se encontraría en esta parte. Luego del lobo pálido se le seguía el putamen. Y seguidamente está el claustro, la cápsula externa y la cápsula extrema. Bueno, en esta parte vamos a ver los cortes. Este es un corte de fleshing del cerebro. Tenemos a sus partes, que es la rodilla del cuerpo calloso. Más abajito de la rodilla del cuerpo calloso se encuentra el septum pellucidum. También tenemos a la cabeza del núcleo caudado, que sería esta parte. Luego le sigue el claustro. Abajito del septum pellucidum tenemos a la columna del fornix, que sería esta parte. Tenemos al tálamo, al esplenio del cuerpo calloso, que es la parte que está más abajo. La cápsula interna, que es esta. Luego le seguiría el lobo pálido. Luego del lobo pálido se encuentra el putamen. Luego está la cápsula externa y la cápsula extrema. Y este huequito que vemos acá, ese es el tercer ventrículo. Y lo que me estaba olvidando era, esto lo que parece cachitos, eso viene a ser los ventrículos laterales. Terminando con los cortes, quería recalcar algo más, que en el corte fleshing nos permite ver la disposición general de las fibras y las células en tejidos, mostrando cómo se conectan entre sí. También tenemos al corte Charcot, que este ofrece un análisis más amplio de los detalles celulares, destacando ya sean los núcleos, los axones o las dendritas. De esta manera, los cortes histológicos nos abren la ventana que nos revela la base celular de la función somatosensorial. Siguiendo con esto, tenemos a la histología. Hablaremos de dos más importantes, que es el cerebro y el cerebelo. El cerebro está ubicada en el lóbulo parietal, interpreta las señales y les da el significado, como el sentir frío o sentir calor. Por su parte, el cerebelo se encarga de coordinar la información sensorial en el movimiento. También tenemos que el cerebro, tiene diferentes capas, como por ejemplo las capas de la corteza cerebral, que encontramos la molecular, granular, externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Son 6. También, encontramos los lóbulos, que eso ya sería más de anatomía. Y también pasando al cerebelo, esto sí sería un poco más complejo de explicar, ya que este
El cerebelo se compone por tres capas. Lo bueno sería la sustancia blanca, la sustancia blanquina. También tenemos el cerebro también es conocido como la corteza cerebelosa. Tiene tres capas en las cuales identificamos también la célula de Purkinje, que se encuentra al medio de las dos capas. Y las capas que tiene el cerebelo es la molecular, las células de Purkinje y la granular. Las dendritas de las células de Purkinje van hacia la capa molecular. Y eso sería todo. Bueno, antes de finalizar, también quisiera dar la conclusión. Es que si el sistema somatosensorial no solo se conecta con el entorno, sino también se integra con los circuitos del cerebro y el cerebelo. Gracias a los cortes histológicos como el fleshing y el Charcot, podemos visualizar la base microscópica que sustenta estas funciones. En conjunto, todo esto nos demuestra cómo la anatomía, histología y fisiología se enlazan, ¿no? Para explicarnos cómo es la complejidad del ser humano. Gracias.